Estamos dando paso a la doctora Guiomar Bejarano desde Bolivia, que nos acompaña. Muchísimas gracias a la doctora Sonia del Pilar, la verdad, brillante exposición. Cuando uno está al vivo, cuando uno está transmitiendo a veces este tipo de eventos, pues siempre hay el tema del tiempo, y el tiempo es nuestro enemigo. Así que con las disculpas aquí, con la doctora Guiomar ya estamos. Gracias por la paciencia también, doctora. Nos acompaña la doctora Guiomar Bejarano, Bejarano Guerque. La temática que nos va a exponer la doctora es desarrollo de la conducta criminal. Pero a ver, ¿quién es la doctora Guiomar? Todos la conocen. A ver, por si acaso, doctora, usted ha dejado una imagen muy buena, halagadora para usted, doctora, con quien hablo de afuera, que son colegas suyos. Mire, sabe que echan flores. Oh, me llama, oh, va a estar ella, qué bien. Oh, y le manda muchos saludos, mucho cariño de todos lados. Le hablo desde España, bajando hasta lo último de acá de Sudamérica. Todo mundo le manda muchos saludos cuando la menciono que va a estar con nosotros, cuando la menciono que va a ser parte de los expositores en este congreso. No sabe cómo se alegran, así que pues yo le transmito también de alguna manera eso. Para quienes nos siguen en el congreso, estamos en la última ponencia de esta mañana, de esta jornada. ¿Quién es la doctora Guiomar Ilea Bejarano Guerque? Ella nació en La Paz, Bolivia, trabaja como psicóloga en el área forense en materia penal, familiar, civil y laboral a nivel nacional. Es presidenta y fundadora de la Asociación Científica de Psicología Forense, actual representante para Bolivia de la Dirección Científica de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense con base en Colombia, miembro y fundadora de la Sociedad Boliviana de Ciencias Forense, es vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Ciencias Penales, entre otras sociedades. Es vicepresidente nacional de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS, muy conocida en el país, en Bolivia. Expone permanentemente distintos temas psicojurídicos a nivel nacional e internacional, así como participar en muchos canales de televisión, en varios canales. Yo la he visto, doctora, en varios canales de televisión, por cierto, que requieren su experiencia, ¿no es cierto? Tiene varias publicaciones en distintos temas relacionados con el área de la psicojurídica, es condecorada por varios méritos en distintas instancias. Su objetivo de vida se enmarca en la búsqueda de la justicia a través de la cientificidad, los derechos humanos y dentro de la convicción de favorecer una cultura de paz. Bienvenida, doctora Guiomar, gracias por estar con nosotros. El tema que va a desarrollar es justamente desarrollo de la conducta criminal. Adelante, doctora, y gracias por estar con nosotros. Mil gracias a ustedes por la presentación, caramba. Obliga al póker servido, espero no defraudar a toda la audiencia que nos acompaña en este momento. Por favor, voy a compartir. Adelante. Voy a tratar de volar porque el tiempo es, no se preocupe, es cortito. Tiempo, no se preocupe. A ver. Ya, aquí lo tenemos. Imagino que ya se puede ver. Adelante, doctora, se ve perfectamente, está compartiendo. Ok, muy bien, gracias, sí. Sí, represento, bueno, a la Universidad Católica Boliviana Nacional, o sea, Boliviana San Pablo, que es donde doy clases desde el siglo pasado, wow. Pero también al Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz, del cual soy miembro y miembro del Tribunal de Honor también, y desde luego a la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, para presentar este tema. Bueno, un poquito para así volar de todas formas, todo el mundo hace la pregunta, ¿no? El delincuente nace, se hace, ¿de dónde una persona se vuelve criminal? Bueno, es una cuestión, una pregunta que en realidad no hay respuesta, pero sí hay bastantes aportes de la criminología, de la psicología, de varias ciencias que tratan de entender este fenómeno tan complejo, tan diverso,
que tal vez para que entendamos tenemos que plantear, tener una mente abierta al pensar en esta teoría, en esta pregunta, en esta incógnita que es tal vez respondida por una hipótesis que se plantea mucho en Alemania, que es la hipótesis del déficit acumulativo. Es que es la suma de varios factores, que especialmente siendo los factores negativos los que se van sumando, hay más probabilidad que se desate una conducta negativa. Y esto por la suma de varios factores que evidentemente son muy difíciles de controlar, de manejar. Por eso es que nosotros no podemos decir este va a volverse o es un delincuente o cometió el delito, por decir algo así, ¿no? Como peritos no podemos decir si fue o no fue. Podemos encontrar indicadores que estadísticamente son frecuentes o que qué sé yo, ¿no? Para eso hay muchas ciencias que se relacionan, por ejemplo, la psicología evolutiva, ¿no? O sea, cómo el ser humano se va desarrollando a lo largo de la vida, la psicología social, porque nosotros vivimos en un medio social y somos el reflejo de donde vivimos, porque reaccionamos a los estímulos y a la vida de donde estamos. La psicología biológica, porque también tenemos un componente genético, físico, que nos puede condicionar de alguna forma la conducta. La psicología del comportamiento, porque es como nosotros vamos desarrollando y vamos generando y manifestando una conducta a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, ¿por qué esto se junta con otras ciencias? Desde luego que la criminología en algún momento quiso hacer o sea, digamos, ha sido la ciencia que ha iniciado este estudio del porqué de la criminalidad, del delito, del delincuente, etcétera. Pero que poco a poco, al ir evolucionando esta ciencia y todas las otras, la psicología ha ido agarrando más espacio en este tema, ¿no? Pero siempre comunicándose y coadyuvando con la criminología y todas las ciencias que también coadyuvan con la propia criminología. Es decir, tenemos ya hay ciencias unidas como la criminalidad humana, que es interesante porque los animales pueden matar, pero ellos matan por defensa, por sobrevivencia. Pero los seres humanos somos los únicos que podemos matar o cometer delitos violentos. Los animales son agresivos, porque son adaptativos, nosotros somos violentos porque somos la única especie que podemos generar violencia por placer o por otro tipo de emociones o de pensamientos que son únicamente ligados, entre comillas, a lo que es la racionalidad. Una racionalidad perversa, lo que ustedes quieran nombrarle, pero el animal no mata por gusto, el ser humano sí puede hacerlo, ¿no? Entonces, la criminalidad humana no es algo que podemos estudiar, una criminalidad animal, solamente es humana. Es un fenómeno, como les dije, tremendamente complejo, con muchas consecuencias y mucha suma de factores biológicos, ecológicos, sociales, ambientales, y por eso es que se plantea una perspectiva pluridisciplinaria e integradora en estos factores. Ok, ya vamos al tema desarrollando esta delincuencia a partir de la psicología evolutiva como uno de los elementos que se plantea es que es una muestra, se muestra la influencia significativa entre el desarrollo cognitivo del niño y su entorno, o sea, el desarrollo de la inteligencia. Hemos dicho que el ser humano es el único ser racional, ¿no? Los animales no lo son, entonces tiene que ver mucho con nuestro desarrollo cognitivo, que no es una, sí, inteligencia, todos somos inteligentes, más o menos, se habla mucho que los psicópatas son más inteligentes que la gente que no es psicópata, pues hay algunos psicópatas que son más inteligentes, no todos, o sea, no es la cantidad de inteligencia, sino la forma en que este desarrollo cognitivo se da y cómo se usa esa inteligencia, porque pudo haber un Einstein que ha sido tremendamente inteligente y que ha creado una teoría impresionante, la relatividad, o Mozart que ha compuesto las obras más hermosas que se tiene en el acervo musical mundial, pero emocionalmente su inteligencia era un desastre, obviamente no era ningún delincuente, pero él no sabía manejar su vida. Entonces no es la cantidad de inteligencia que podamos tener, sino cómo la usamos, digamos entre comillas también la calidad, ¿no? De qué forma canalizamos nosotros esa inteligencia y cómo la vamos desarrollando y para qué y cómo la usamos, ¿no? Desde luego que también dentro del desarrollo evolutivo podemos tener otros factores, por ejemplo, la situación económica que nos hace percibir y también intelectualmente nuestro mundo de otra forma, como injusto, como un reto, ¿no? Nosotros podemos ver, sí, soy pobre, pero yo decido que cuando sea grande voy a trabajar para obtener plata. O un niño pobre puede decir, soy pobre y esa es la injusticia de los que tienen y yo entonces voy a robar porque, qué sé yo, cómo
interpretamos esa situación, qué tipo de estimulaciones tienen los niños, cómo son, digamos, tratados a favor o en contra. En general, todo padre, todo entorno eh, aprueba las conductas positivas y reniega o reprueba o castiga inclusive las conductas negativas si un niño roba, pero no podemos controlar todas porque a veces un niño puede hacer, por ejemplo, trampa en un examen, no es pescado y esa es una experiencia positiva que la va a tender no solo a repetir, sino a mejorar. Entonces, eso tiene mucho que ver, ¿no? Después de la cultura, el ambiente que nosotros vivimos y vivimos un ambiente de violencia y hoy por hoy todo es violencia en nuestro ambiente, vemos la televisión y solo hay noticias de violencia, etcétera. Y desde luego hay elementos biológicos que pueden darse tanto genéticos como adquiridos a lo largo de la vida por una serie de situaciones que pueden ir también dando pequeñas influencias que se van sumando negativamente, ¿no? En la adolescencia, cuando ya un niño va creciendo, es muy importante y por eso es que estas charlas para mí son importantes para que seamos conscientes de la prevención, de lo que tenemos que hacer en estas situaciones. O sea, en la niñez, cuando un niño es muy violento, cuando un niño es muy, digamos, innecesariamente dañino, es donde tenemos que darnos cuenta y se puede hacer algo con ese niño porque todavía es chico y todavía podemos de alguna manera controlarlo. Si ya ha pasado a ser adolescente, la adolescencia es una suma, un análisis, una recopilación de toda la infancia en vista hacia la adultez, hacia la etapa adulta. Entonces es un momento de quiebre clave, donde un adolescente decide, ok, he sido un niño feliz, contento, he sido violentado, he sido maltratado, he sido bien tratado, he sido amado, he tenido buenas experiencias, malas, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué hago con eso? Lo voy a cambiar porque yo voy a ser una persona con mi propia identidad, está buscando un adolescente su propia identidad. Y es un quiebre donde una autoanálisis, una autorreflexión muy fuerte, donde ese adolescente va a decidir, para bien, para mal, según el entorno y según todos los factores y las experiencias que vaya viviendo también en ese momento, si va a ser de su propia persona una persona que va a buscar soluciones positivas a sus problemas o negativas. Entonces, a su vez, este adolescente en toda esta toma de decisiones tiene sus primeros contactos con el sistema de control. Ya no es solamente su papá o su mamá que le dice no hagas, sino que ya puede ser si es una pavada o digamos, alguna conducta ya antisocial, ya es la policía, es la justicia la que se junta con él. Nos tenemos la imputabilidad a partir de los 14 años en Bolivia. Los grupos con los cuales puede juntar un muchacho a esta edad de iguales, puede juntarse con chicos buenos, proactivos, positivos, que estudian, que hacen, digamos, cosas positivas, o puede juntarse con chicos negativos, ¿no? Que toman drogas, que consumen alcohol, que empiezan a tener actividades sexuales no positivas, etcétera, conductas inclusive delincuenciales. Entonces, esta etapa es muy crítica a nivel evolutivo y es una etapa bastante descuidada a veces en los padres, porque los padres dicen, no, ya es grande, ya no podemos meternos en su vida y hace lo que quiere. Yo diría que, bueno, la niñez y la atención de los padres y el entorno hacia la niñez, profesores, tiene que ser muy importante, pero tiene que ser más importante o darle aún más esfuerzo en la etapa de la adolescencia. Ya cuando este adolescente va madurando, ya es prácticamente una persona adulta o ya es un adulto joven, este muchacho, este joven va a tener una necesidad de subrayar su propia personalidad. ¿Quién soy yo? Y ahí es que evidentemente durante ese tiempo, un poco más adelante, se puede dar una ruptura necesaria con el entorno familiar, o sea, se separan de sus familias, ya son jóvenes, van a estudiar a otro lado, se van a trabajar. Esa separación, lo ideal es que se dé de forma no traumática, de forma positiva, de forma orgullosa por parte de los padres y satisfactoria por parte del joven, porque dice, sí, me voy porque ya estoy grande, ya puedo mantenerme o ya puedo ser independiente, ok, por ahí hay un apoyo económico a los padres, dependiendo de la cultura, pero bueno, la cosa es que no sea traumática, que no sea una ruptura con romper negativamente con los lazos familiares, cosa que haga que la persona tenga también reacciones negativas. La inseguridad personal digamos, de abrirse a los retos y demandas de la sociedad es muy demandante hoy por hoy,
estamos obligados a ser profesionales, a hacer lo mejor, a que si no eres bueno no te toman en el trabajo, que si no cumples, o sea, la sociedad es tremendamente exigente y claro, ahí cognitivamente, como decía al comienzo, uno va a buscar el camino fácil, como ser ahora hay muchos chicos que creen que siendo tiktokeros o siendo youtubers, pueden, qué sé yo, tener miles de seguidores y con eso ser millonarios. ¿Y cuántos adolescentes llegan a eso, o jovencitos, digamos? Son muy pocos. Pero la idea es que el joven hoy por hoy a veces quiere ser millonario con muy poco esfuerzo, tener éxito con muy poco esfuerzo, ¿no? Esos son personas que como no lo logran, porque es muy difícil ser millonario con muy poco esfuerzo, van a poder también acudir a la delincuencia. Entonces, todas estas condiciones conducen a un joven a una situación muy confusa para tomar decisiones adecuadas. Encima, si hay ruptura con los padres, mala relación con los padres, la sociedad es exigente, no lo entiende, no hay empatía, se junta con malos grupos, etcétera. Entonces, pueden haber decisiones malas que pueda tomar en una situación conflictiva y una situación ambivalente, ¿no? Las características del trastorno de conducta también del propio menor, o sea, que los elementos que ya son propios, que son otros factores que se van uniendo a esta situación, factores de la propia personalidad que va generando un niño, un adolescente en sus primeros años. Por ejemplo, si es un niño hiperactivo, la hiperactividad en sí, per se, sola, no es un indicador de ser delincuente en el futuro. Lo que pasa es que la sociedad, los colegios, los padres no saben manejar la hiperactividad de un chico. Cuando un chico es excesivamente activo motrizmente, es agitado, es muy impulsivo y siempre está buscando atención, es escandaloso y de sus cuestiones culpa a los demás y no tiene freno, digamos, un niño, tiene que recibir un apoyo psicológico necesario. Los padres tienen que recibir una guía, los profesores tienen que saber cómo tratar este hiperactivo o esta hiperactiva para no tildarlo de ser de un niño malcriado, que al final lo terminan botando de un colegio de otro y este chico al final evidentemente lo van a ver tildado de tan malo que al final va a ser la hipótesis que se cumple por sí sola y ellos van a ser realmente chicos, adultos, adolescentes malos, ¿no? Las áreas afectadas cuando puede haber un niño con alguna situación complicada, ya sea porque vive violencia en el hogar o porque tiene una inteligencia límite o por cualquier situación, su deficiencia escolar, sus malas, o sea, ser débil en el colegio en calificaciones no es un buen comienzo, porque las reacciones de bronca, de insatisfacción, de impotencia ante la propia capacidad, de frustración. La frustración es un tema que se debe cuidar mucho en los niños y en los adelante, porque cuando uno no tolera la frustración es que puede generar conductas violentas, genera también toda esta problemática escolar, malas relaciones interpersonales, o sea, Darwin lo decía, que los similares se buscan entre sí, entonces los malos alumnos o los complicados se buscan entre sí y entre ellos en vez de decir vamos a cambiar para bien, se refuerzan en su mala conducta. Entonces hay que atender colegialmente, o sea, en los colegios y las casas, con quién se juntan los chicos, ¿no? O sea, son chicos que pueden ser muy complicados y muy incompetentes socialmente y esto se puede ir, digamos, direccionando hacia una conducta delincuencial. El entorno familiar, por otro lado, como les decía ya diciendo, es algo tremendamente importante. ¿Qué entorno familiar crecemos? Tenemos que retirar el nombre de familia disfuncional, porque eso es una etiqueta muy nociva. Puede ser una familia así, de una madre soltera, un padre soltero, de divorciados, pero puede ser totalmente funcional. La funcionalidad no está en que son casados o divorciados, la funcionalidad está en que en ese entorno familiar se pueda ser feliz, se pueda crecer adecuadamente, expresar las emociones, que haya comunicación, que haya amor, así sea de viudos, divorciados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si un entorno familiar es patológico, si es inadaptado, si los padres son delincuentes, si son violentos, si consumen drogas, si pelean mucho, etcétera, obviamente es un ambiente muy negativo para que crezca un niño y vea lo que es el mundo, porque su primer mundo, su primera instancia es su familia, ¿no? Entonces, si en una familia hay prácticas y actitudes disciplinarias deficientes, ya sean castigos excesivos, o ningún castigo o ninguna represalia hacia conductas negativas, puede ser muy duras o muy relajadas o inconstantes, entonces el niño va a aprender que no hay consecuencias a las conductas negativas y que hay una manera de zafar, ay, mi mamá al final cede, o mi papá me saca la mugre y es excesivo y eso me genera más violencia.
O sea, cómo disciplinar a los hijos no es fácil, no es decir, le voy a sacar la mugre o lo voy a perdonar y no, es buscar una forma adecuada de hacerlo y para eso es mejor consultar con psicólogos. Luego, las relaciones conflictivas, padres-hijos, pueden haber que los chicos sí viven, son alimentados, bien comidos, bien vestidos, pero no hay comunicación, no hay una charla de padre-hijo, madre-hijo que sea positiva, que sea abierta, que los chicos sientan que son queridos, que son escuchados en lo bueno, en lo malo, son atendidos, ¿no? Entonces, o son apoyados emocionalmente. Y las propias relaciones entre los padres, que son de infelicidad, ¿no? De conflictos personales, de violencia, de agresión. Por eso, a veces es mucho mejor un divorcio que retorne la paz al hogar a que se mantengan juntos y sigan peleados, ¿no? El ambiente. Es muy complicado, familias numerosas, ¿no? Familias donde hay hacinamiento. En nuestro país es grave. Tenemos familias que viven muchos componentes de una familia en muy pequeños espacios, donde nadie tiene privacidad, donde nadie tiene espacio. Entonces es un tema complejo, hacinamiento, desventajas socioeconómicas. Eso no quiere decir que las personas ricas no cometan delitos o no tengan problemas. Evidentemente, el problema económico no es el único, el problema es pero personas con mucha holgura económica, pero que tienen hogares sin comunicación, con malos castigos o disciplina, con padres violentos, etcétera, ¿no? O ambientes escolares desfavorecidos, ¿no? Los colegios son importantes, ¿no? Los profesores tienen que saber qué hacer con niños, detectar problemas que no solamente es enseñar la currícula, sino también es darse cuenta que un niño necesita apoyo, atención diferenciada, diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. En general, los adolescentes no identifican sus emociones, tienen problemas para identificar sus emociones, están atiborrados de emociones y entonces por eso muchas de sus reacciones pueden ser equivocadas. Entonces tienen que estar también acompañados por sus padres o por otros compañeros, otros pares, o sea, compañeros de su propiedad, que de alguna manera se generen en ellos actitudes prosociales, que los adolescentes vayan generando habilidades sociales para enfrentar el mundo del adulto con asertividad, no con confrontamiento, digamos, agresivo, negativo, ¿no? Mejor si son habilidades, obviamente a esto les ayuda un buen desarrollo cognitivo y que su inteligencia los ayude a solucionar un problema por pasos, con paciencia, con análisis, con diferenciar las posibilidades y los riesgos de cada posible situación o solución que pueda haber para encontrar una solución positiva que no sea violenta, ¿no? O sea, hay que enseñar al niño a pensar bien. Eso no quiere decir que tiene que aprender solamente matemáticas, historia, datos, sino a utilizar su pensamiento de forma adecuada, proactiva, útil. Ok, en casos extremos, los niños, por eso les digo, cuando son chiquitos, antisociales, sí los identificamos con facilidad porque son muy chiquitos y llaman la atención porque son muy violentos, se diferencian de otros niños y pueden presentar, digamos, muchas conductas que pueden ser detectadas y abordadas, pero estas conductas sí deben ser abordadas, ¿no? La mejor manera de abordar es involucrar a psicólogos. Es uno de los mejores predictores de la conducta delictiva en la adolescencia, en la niñez, para decir, bueno, si este niño es así ahora, lo más probable es que adelante pues pueda ser un niño, un adulto muy complicado o que por lo menos sea violento o qué sé yo, ¿no? O conductas antisociales frecuentes, graves, crónicas, repetitivas, que dañan animales, que quemen cosas sin sentido, ¿no? O sea, el fuego puede ser muy interesante, pero si ya es dañino el uso del fuego, entonces es un problema. No se puede dañar animalitos, ¿no? Con lo primero que aprende un psicópata cuando es niño es a jugar dañando animalitos, primero pajaritos y qué sé yo, insectos y subiendo. Entonces son conductas negativas de daño innecesario, completamente innecesario, y que no entienden que están haciendo daño. Les dicen, no, son bromas, eso fue juego. No, no es juego. Hacer daño y ser violento nunca es juego, nunca es una broma. Ok, ¿qué factores individuales también hay para el desarrollo de la delincuencia? La empatía. La empatía es un elemento que nosotros como padres y los profesores y los psicólogos debemos ir viendo si los niños van desarrollando empatía. Un ser humano que desarrolla empatía, es decir, el saber lo que puede sentir otra persona, si es que yo pego, le va a doler, entonces no lo pegaré.
Si yo le quito sus recreos, va a tener hambre, entonces no le quitaré su recreo. O sea, ese desarrollo de la empatía que se da a partir de los 5 o 6 años, hay que ver si realmente se va desarrollando y si no, hay que darle un empujoncito y mostrarle a un niño qué diría el otro, qué sentiría el otro, qué sentirías tú si a ti te hubiera pasado esto. Eso se ve, los psicópatas de adultos, por ejemplo, no tienen empatía. Ellos saben que generan mal, pero no les afecta. Están conscientes que hacen daño, pero igual no es un freno para ellos, ¿no? Evidentemente no es lo único. Y la inestabilidad emocional, personas o niños es normal que los niños sean, y un día estén felices, otros estén de mal humor, más hay unos adolescentes, pero si en esos cambios de humor el cambio significa o genera conductas dañinas, violentas, es decir, realmente poco exageradas y si quieren muy fuertes, entonces estamos en problemas. Entonces son elementos importantes que se entienda que hay cambios emocionales, pero que no sean dañinos estos cambios, estos extremos, ni con otro, ni consigo mismos, ¿no? Porque hay niños que pueden volverse adultos delincuentes que nunca han hecho daño a nadie, pero sí se han hecho a sí mismos. Y lo han acumulado y lo han acumulado y luego han explotado, como los niños que hemos visto que a veces han sido buleados y después, como en Columbine, han terminado matando a sus propios compañeros, ¿no? Luego, el elemento de la impulsividad y la planificación. Los niños evidentemente son todavía impulsivos, quieren una gratificación temprana, pero poco a poco el adolescente tiene que ir controlando la impulsividad, o sea que las cosas no pueden tenerse ya. Y es un problema que hoy en día tenemos en muchos jóvenes, que ellos quieren una satisfacción inmediata. Entonces son impulsivos, si quieren tomar, ya vamos a comprar y ya vamos a hacer, vamos, hacen, ¿no? Entonces, eso de la impulsividad hace que no se medie la inteligencia y decir, a ver, si yo hago esto, puedo generar este problema o esta situación o este riesgo para uno, para otro, para mí, etcétera. O sea, podemos tener sentimientos impulsivos, pero se nos tiene que venir primero o entre medio digamos, nuestra capacidad de decir, ojo, sí, me gustaría esto, pero hay esto, hay esto, hay esto, entonces, ¿lo hago o no lo hago? Mejor no, ¿no? Entonces, y hoy por hoy los adolescentes están en una sobreestimación de objetivos inmediatos. Desde luego que no son cosas absolutas, se van sumando, sumando, sumando. 1, 2, 3 árboles nunca hacen un bosque, pero tenemos que ver estos pequeños elementos y que si son muchos, pues entonces estamos en riesgo, ¿no? Esa capacidad de planificar, un joven, un adolescente que piense en su futuro y si yo quiero estudiar tal cosa, entonces para eso voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a leer aquí, voy a ir un día a la universidad a pasar una clase como oyente, o le voy a preguntar a un tío sobre tal. Eso es planificar. Si nuestros niños y nuestros adolescentes están por ser bachilleres y les preguntamos qué quieres estudiar, ¿sabes? Ay, no sé, ya voy a ver, qué me importa, no sé. Ay, caray, ¿no? O sea, los chicos, hoy por hoy, preadolescentes, adolescentes, tienen que ir planificando su vida de a poco y eso es un buen indicador. Búsqueda de sensaciones. Eso es también algo, los psicópatas están así muy ávidos de sensaciones, de querer, y por eso, y sus sensaciones son mucha adrenalina y con mucho éxtasis, si vale el término, ¿no? Entonces, esa búsqueda de sensaciones es algo muy importante en los adolescentes que hoy por hoy quieren tomar y tomar rápido para ver qué se siente, porque están jugando a ser adultos, entonces tomo y no es, ay, probaré un poquito, sí, esto suave, rico, uy, sí, me siento mareadito, no, rápido, se emborrachan y por ahí, qué sé yo, marihuana y por ahí luego suben a cocaína y demás cuestiones, o agarran, se suben a un auto y van a toda velocidad, quieren sentir adrenalina, sensaciones. Entonces, eso es muy peligroso, o sea, hay que siempre ir concientizando que es algo natural en un joven el querer sentir sensaciones, lo que se siente en un orgasmo, en una relación sexual, en todo, pero con medida, con calma, controlar esas sensaciones para que no tengan consecuencias negativas. Desde luego que por eso son cosas que no son absolutas, por eso se habla de datos discrepantes, pero como padres, como adultos, como profesores, tenemos que ir cuidando esta situación. Luego el desarrollo de la moral han habido varios estudiosos, Piaget, Kohlberg, el propio Blasi aquí, apoyan una hipótesis que el desarrollo de la moral no es un elemento cronológico, o sea que si a los 5 años tal cosa, a los 6, a los 7, y hasta los 7 años ya somos totalmente morales y sabemos, o sea,
Diferenciamos entre el bien y el mal, sí, pero esa diferenciación entre el bien y el mal cuando somos chicos, desde los 5 años, sí, hasta inclusive antes, 3 a 5 años, ya diferenciamos, tenemos una noción, no podemos actuar de acuerdo a esa diferenciación, pero ya sabemos que romper un vaso va a enojar a la mamá, digamos, ¿no? Sabemos cuando somos chiquitos, pero ahora la cosa es si sabemos que va a enojar a la mamá, igual lo hacemos. El desarrollo de la moral también es por qué hago chanchullo cuando soy chico en el colegio, hago trampa, hago porque el profesor no vigila, entonces lo voy a hacer, o no hago porque eso no es correcto. O sea, a lo que me voy con esto es que se vaya desarrollando una moral interna. Y eso tiene mucho que ver la educación. Si los padres son muy autoritarios, impiden o dificulten que un niño genere una moral interna, porque la moral solo la ponen los padres a través de los castigos, y peor si son excesivos. En cambio, un padre que sí pone un castigo o un retiro de un beneficio por algo y lo conversa con el niño, le va generando una capacidad cognitiva de darse cuenta que el error o digamos, la falta o la travesura o más adelante la delincuencia no se debe hacer o la falta no se debe hacer porque es incorrecto, porque no perjudica a la gente, porque va en contra de la ley y no porque no me van a pescar o porque yo voy a ser más inteligente que la policía, ¿no? Entonces, ya un poquito cerrando, planteando cuestiones, una personalidad mal formada en todas estas situaciones comete delitos por, lo hemos hablado, la frustración, falta tolerancia a la frustración. En la vida tenemos problemas, nos podemos sacar una mala nota, pero no quiere decir que por sacar una mala nota yo voy a rayar el banco de mi colegio, voy a rayar la pared o voy a ir a patear al primer gato que se me cruce, ¿no? O sea, porque como no tolero la frustración, me desahogo negativamente. Eso hay que generar tolerancia a la frustración. Toda la vida vamos a tener problemas, uno tras otro, pero entre esos problemas tenemos que seguir adelante de la forma más proactiva posible. Y luego un niño que tiene menor capacidad de manejar la agresividad, la violencia. Sí, o sea, podemos enojarnos y podemos sentir bronca contra otra persona, pero no quiere decir que lo vamos a destrozar. Poca aptitud a la adaptación en la vida, hay que adaptarse. Hoy hemos visto en la pandemia, muchas personas con mala capacidad de adaptación se han vuelto más violentas todavía porque no se han adaptado al encierro, etcétera. Presencia de disturbios psicológicos, que pueden haber diferentes clases de problemas psicológicos, desde la hiperactividad y otros tantos. Carencias intelectuales durante el desarrollo, que no digo que necesariamente tiene que ser un retardo mental, sino un mal uso o inadecuado uso de la inteligencia. Falta de entendimientos de principios morales y jurídicos en general, ¿no? O sea, qué es correcto, qué es incorrecto, y que yo hago las cosas bien porque se deben hacer bien y las mal no las hago porque es incorrecto, porque daño a las personas y estoy convencido que eso no es una conducta positiva y proactiva dentro de mi manera de ser. Por eso es importante pensar también en los procesos cognitivos. El mundo no solo es estímulo respuesta, ¿no? Porque todo padre castiga la conducta delincuencial. Sin embargo, se generan distorsiones cognitivas con frases típicas con las cuales hemos crecido nosotros, que nos dice, por ejemplo, ladrón que roba ladrón tiene 1000 años de perdón. Entonces, como él es un ladrón que yo lo robe, no hay problema. No, no, no. Es una distorsión cognitiva, porque robo es robo, aunque sea un ladrón. No pensar hacer justicia por mano propia, no, no. Nosotros tenemos que ver quién y cómo se hace una. Tú preocúpate de hacer tu buena conducta, digamos, ¿no? O no hacer la mala conducta. Entonces, cuando uno habla con un delincuente, siempre encuentra excusas. Si hablamos con nuestros niños y nunca entienden la responsabilidad de sus actos, entonces ahí tenemos que, se nos tiene que parar las orejas, porque no encontrar siempre, es que me ha pegado, es que mi profesor, es que el otro es, no. ¿Cuál ha sido el rol? Un niño que es capaz de entender cuál ha sido su rol en ese problema es muy importante. Entonces, por eso se junta lo cognitivo, o sea, toda nuestra inteligencia, con nuestra personalidad, porque lo cognitivo nos ayuda a manejar todos los elementos que tenemos en el desarrollo de nuestra personalidad. Desde luego que la situación también es importante porque es lo que nos puede detonar, tentar de hacer una mala acción, de hacer una situación impulsiva, que vayamos a la casa de un amigo a hacer un trabajo del colegio y que el amigo nos diga, che chicos, mi papá tiene un whisky, no quieren probar. Entonces, eso es una situación, o sea, ahí hay que tomar una decisión. Si el muchacho es impulsivo, pues adelante, ¿no?
Y si no, pues hay que ver su personalidad que le dice, chicos, no, primero hagamos el trabajo y después, a ver, o mejor nada, etcétera, lo que sea, ¿no? La adaptación es un elemento tremendamente importante, ¿no? Nosotros desde que nacemos nos adaptamos al medio. Y si no nos adaptamos, pues nos va mal. Entonces, cuando una persona tiene problemas en desarrollo delincuencial, voy a ver la hora, wow, ya me he pasado de largo muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, en general hay mucho problema de adaptación. Aquí es simplemente un modelo interesante de Luis y Bender que nos habla un poco de su resumen de todo lo que yo he planteado, donde tal vez el apego es uno de los elementos que no he dicho, que es un elemento muy importante. Desde hace unos 30 años más o menos se ha descubierto que un niño que no ha tenido apego afectivo con una madre, un apego seguro afectivo con una persona, un vínculo, probablemente ha cometido de adulto delitos, inclusive los más violentos. Entonces, es un elemento de prevención. Por eso es que es tan importante que una madre o la persona que cuida al niño realmente lo cuide y haya un vínculo afectivo y que no sea, ok, lo tengo, vuelvo al trabajo y la guardería o la empleada o Dios sabe quién lo cría. El apego es un elemento importante, tanto así que en Alemania, en Europa, digamos, los padres, papás también tienen 6 meses de medio tiempo de trabajo para generar precisamente ese apego con sus hijos, no solo las madres, sino los padres, porque eso es un trabajo de evitar conductas delincuenciales a largo plazo. ¿No? Bueno, en el hogar las hemos hablado, ¿no? Que se han sido niños maltratados, testigos de violencia, que los padres han tenido algún problema mental, esquizofrenia, por ejemplo, si han utilizado mal drogas. Y aquí el síndrome de emperador, que esto sí me voy a un poquitito. El síndrome de emperador ha sido planteado por Garrido, que es un gran estudioso de psicología jurídico-forense en español, y ha planteado cómo están nuestros jóvenes ahora. Se está inclusive tratando de plantear este síndrome del emperador al DSM, porque son niños que están creciendo con poco miedo al castigo, porque hay una tolerancia y una niñocracia últimamente, porque hay que al niño, que no sé qué, no es que no hay que pegarlo, no. Los niños tienen que aprender a saber que tiene límites y hay que darle límites. Y cuando no le damos límite, el niño no tiene miedo al castigo, no genera empatía ni culpa, ¿no? Va desarrollando, digamos, no tiene apego a sus padres, les vale cualquier cosa, ni a su colegio, ni a nadie, él es él y nada más que él, ¿no? Y bueno, en su desarrollo es un niño que, claro, como es él, es un adolescente desmotivado, que yo ya sabré, cuando mis padres se mueran voy a heredar y qué sé yo, sus metas son autónomas, sus metas son mías, de si quiero mi celular y quiero que me compren esto y nada más me importa. Pues eso por uno. Por el otro, insensibilidad emocional. No tienen sentido de contención, o sea, no les importan los sentimientos ajenos, sus metas son egocéntricas, solo lo que a mí me hace feliz y el resto me importa muy poco. Por lo tanto, sus conductas son violentas, sus emociones son negativas, su ánimo es depresivo. No quiero hacer nada, nada me importa, nada me gusta, nada. Esos niños que siempre están, ¿no? Y son hostiles. Y eso es un problema, digamos, de poca mediación cognitiva, o sea, su inteligencia la usan para cosas egocéntricas en vez de usarla para buscar soluciones. Es un gran problema de nuestro adolescente del siglo XX, de este siglo. Tenemos que ver cómo combatir esto y lo más importante son los límites que ponen los padres, coordinados con profesores y apoyados por psicólogos a lo largo, ¿no? Y vemos chicos en este momento que son oposicionistas, o sea, que tienen una conducta siempre negativa, niños chicos, argumentativos, siempre tienen la razón, nunca aceptan culpa, son hostiles, son malhumorados, desafían todas las reglas. ¿Por qué tengo que hacer caso a lo que dice mi mamá? ¿Acaso le he pedido que me traigan al mundo? Pues ahora se friega. Los niños así hablan. Entonces imagínense si un niño de esa edad habla así, de adulto muy probablemente va a ser un adulto conflictivo, sino delincuente, ¿no? Entonces siempre culpa a los demás de sus errores. Es que mis padres se han divorciado, es que mis padres se pelean en casa, es que mis padres no me han dado plata, ¿no? Entonces tiene una conducta desafiante hacia cualquier figura de autoridad, implica violaciones graves a los derechos de los demás, ¿no? Entonces son problemas, en suma, los problemas de la conducta delictiva, ¿no?
múltiples problemas escolares, de familia, estudios longitudinales han mostrado este tipo de factores y de estos elementos que estadísticamente se presentan mucho, ¿no? Entonces, la conducta delictiva, lo más importante es que se da a través de la interacción de la persona con el ambiente, a través, digamos, de lo que son el desarrollo cognitivo, ¿no? Con todo lo que un niño puede motivarlo para hacer uno u otro, con cómo va razonando sobre la moral, sobre lo que es correcto, lo que es incorrecto, cómo va controlando su impulsividad, cómo va generando un pensamiento crítico, pero crítico proactivo, positivo, un pensamiento abstracto que le permita analizar las cosas en su verdadera dimensión, ¿no? Entonces ahí muestra que muchos delincuentes muestran retraso en estas destrezas cognitivas y estos déficits que tienen que ser interpretados en realidad, o sea, no solamente como causantes directos, ¿no? Pero son elementos que impiden tener y buscar una solución positiva buscando algo negativo, ¿no? En las boreas personales de riesgo, ¿no? Es un rendimiento que vemos. El colegio tiene problemas, en general, pueden haber también otros que no. Funcionamiento intelectual bajo, por el fracaso intelectual, relación baja, inteligencia y delincuencia, hay una relación con relación negativa. O sea, una baja inteligencia genera fracaso escolar. Lamentablemente, una baja inteligencia también genera que se busquen amigos antisociales y entre esta combinación de cosas, pues la delincuencia y el abuso de alcohol y drogas se da y una cosa lleva a la otra y bueno, tenemos con niños o adolescentes con conducta delincuencial, ¿no? Los variables, bueno, esto ya lo hemos visto, las cuestiones familiares, o sea, hay que tener mucha supervisión paterna con reglas claras en el hogar, que no quiere decir castigos impresionantes, sino invitación a reflexionar sobre el hecho, quitar, digamos, privilegios, pero no hacer castigos que sean humillantes, degradantes, que ataquen a la autoestima. Entonces eso va a generar que el muchacho vaya generando también una moral a medir sus consecuencias, a darse cuenta que la vida tiene consecuencias, ¿no? Y mejorar mucho las relaciones humanas, aunque estén divorciados. Dejan de ser esposos, pero nunca dejan de ser padres, que hay que haber mucha comunicación, etcétera. Relaciones de padres infelices, conflictivas, no son buenos predictores, ¿no? Aquí simplemente ya es la penúltima. Acciones de los padres que generan riesgo de maltrato a los niños, dificultad de establecer vínculo afectivo con el recién nacido. De ahí el apego que les digo que es tan importante. El hecho de no cuidar al niño, el niño tiene que ser cuidado y la violencia no solamente es física, tampoco solamente es por acción, sino también por omisión. Un niño que no se le da cariño, que no se le da atención, que no se le escucha sus problemas, sus dolencias, sus triunfos, que no se lo va a elogiar a su colegio cuando juega en su partida, etcétera, ¿no? Eh, eh, el maltrato que un niño, evitar que un niño sufra maltrato en la infancia, carecer, digamos, de conocimiento sobre el desarrollo infantil. Los padres tienen que saber sobre el desarrollo infantil, cómo tratar, cómo abordar, por eso el psicólogo es importante, que no haya consumo de alcohol y drogas. Lamentablemente la venta de alcohol en nuestro país a lo menos es, ¿no? Podemos encontrar en prácticamente centavos alcohol que lo mezclan con yupi o con cualquier refresco y alcohol medicinal y de eso consume, ¿no? Es terrible, ¿no? El alcohol en nuestro país es algo espantoso. Si nuestro niño tiene baja autoestima, también hay que ver de subir y de mejorar esa situación, los impulsos, controlar si hay algún problema psicológico, que participe en actividades delictivas, estar en una mala situación económica que sea encaminada, digamos, con bronca, con odio, con resentimiento, ¿no? Ok, muchísimas gracias, disculpen si se me pasó en el tiempo, pero bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias. Doctora, tengo mensajes, mire doctora, felicitaciones y sí, de su ponencia, le mandan felicitaciones de México, de Colombia, de Perú, están mandándole felicitaciones, excelente su exposición. Tengo preguntas, doctora, se las voy a leer, a ver. Dice, ¿qué papel juegan los factores genéticos y ambientales en el desarrollo de la conducta criminal y cómo se pueden utilizar y cómo se podría utilizar esta información para prevenir y abordar justamente el comportamiento delictivo en la sociedad?
Desde una perspectiva genética es muy difícil que podamos identificar. No hay un gen, ¿no?, que esté hoy por hoy identificado como que es el gen de la violencia, el gen de la delincuencia. Tal vez un poco más en robo que en delitos contra la vida, pero no está determinado. En todo caso, se ha pensado que la conducta delincuencial tiene un fenómeno o un origen mucho más ambiental que genético, que orgánico, salvo, digamos, fallas neurológicas que impidan un control de conducta, ¿no? Ahí tenemos un problema. Pero eso es algo muy que biológicamente, neurológicamente se lo puede detectar, ¿no? Con cuidado. Entonces, no, yo diría más bien que es un asunto más de prevención del ambiente, de un involucramiento, desde una política de Estado hasta un cambio de actitud de profesores, de padres de familia, que no digan que un padre de familia que el momento que el niño entra a preescolar, o sea, pre-kinder, pues ya, ¿no? Ya, el colegio ahora que se ocupe de él, yo ya me hago plata y punto, ¿no? Para mantener. Muchos papás trabajan hoy por hoy para los hijos, pero nunca con los hijos, no están con los hijos. Entonces, no es muy importante que un niño tenga todo lo materialmente necesario cubierto, sino que tenga más el afecto cubierto. La clave para evitar una conducta delincuencial es más la casa que el colegio y el resto del ambiente, ¿no? Justo a propósito de eso, mire, aquí tengo otra pregunta, viene y le envían saludos también desde México. A ver, dice, ¿cuál es el papel de la familia, justamente sobre el tema, en la prevención de la conducta criminal y qué estrategias se podrían implementar para fortalecer ese rol? La familia es clave. Para mí es lo más importante que pues al final siempre se ha dicho que es el núcleo de la sociedad, la base de la sociedad, pero eso se ha dejado muy de lado y por hoy los hogares son de doble ingreso, los chicos están a manos de un televisor, a manos de un celular, donde no saben lo que se ve, lo que escuchan, lo que oyen, y son los verdaderos educadores de nuestros hijos hoy por hoy, si es que no los vemos y no los controlamos, las pantallas, ¿no? Entonces las familias tienen que ser muchísimo más activas, buscar espacios de juego, de momentos de comunicación, de espacios de involucramiento, espacios de compartir en familia valores, etcétera, sentimientos, emociones reales, no de pantalla, sino reales, de hijos, de hermanos, de padres, etcétera, etcétera, y no dejar a manos del colegio, y pensar que si bien las familias tenemos médicos de cabecera, hacemos profilaxis dental, hacemos profilaxis médica, chequeo de ojos, de todo hacemos, pero no hacemos profilaxis psicológica. Nuestras familias tienen que tener psicólogos de cabecera, como se podría decir. Así como llevamos a nuestro hijo al oculista para ver si tiene algún problema de visión, tienes que llevar al psicólogo a ver si no tiene alguna situación emocional que como padre no hemos podido darnos cuenta y tenemos que dar una mano. En realidad un psicólogo nos tiene que acompañar a todos nosotros durante toda nuestra vida, porque toda nuestra vida tenemos pequeñas, grandes dificultades y no es que somos locos, sino que somos seres humanos que necesitamos de un apoyo, de una persona que de forma objetiva, científica, nos pueda dar una mano para nosotros mismos, para con nuestros hijos, para la relación con un adolescente. Nuestros hijos no son nuestros conejillos de India y nos vamos a, eh, qué sé yo, vamos a improvisar el tratar por primera vez a un adolescente. Nos puede ir bien, nos puede ir mal, pero como el ambiente tiene una fuerza tan importante, hoy por hoy nuestros hijos están muy expuestos al ambiente, más allá de nuestras familias, entonces la familia tiene que hacer un esfuerzo ahora muy fuerte, mucho más fuerte, para poder controlar estos factores de nuestros hijos y que no se desarrollen los factores delincuenciales. Mira, doctora, tengo otra pregunta. Bueno, son varias preguntas en realidad, por temas de tiempo. A ver, esta va a ser la última. Dice, ¿qué intervenciones o programas se han implementado con éxito para prevenir o reducir el desarrollo de la conducta criminal, dice, en niños y adolescentes?
¿Y cuáles fueron los principales resultados obtenidos? Esa es una pregunta que viene de... Muy bien. Yo creo que hay muchos en Europa, conozco varios por haber estudiado en Alemania y he continuado con toda esta línea. Por ejemplo, en Alemania, como decía también en la presentación, como una política de Estado se ha generado que la madre que da a luz tiene mucho más tiempo de baja médica, ¿no? Por la maternidad, baja por maternidad, para atender a su niño, tiempo total hacia su niño, cubierto, después muy lentamente por medio tiempo, inclusive hoy por hoy con esto de la virtualidad, si la mamá puede generar un trabajo virtual, lo hace. Si, las casas cuna dentro de las oficinas también se han vuelto una prioridad en los estados ya manejados por las oficinas. Como digo, los padres también tienen 6 meses el primer tiempo es de baja total por la paternidad y después medio año, hasta medio año de trabajo medio tiempo para involucrarse con los niños. Eso es un elemento que ha reducido mucho. Países europeos como Finlandia, los nórdicos están con una baja de la delincuencia impresionante por este cuidado que se lo ha manejado desde hace años hacia el apego, generar que un niño siempre tenga un apego positivo con los padres. Después, en los chicos, en los colegios, se ha generado también un proyecto de ley que tiene, bueno, sus dificultades por la cuestión del principio de autonomía, en que si los profesores detectan que un niño chiquito o adolescente tiene realmente conductas que son ya muy, muy, muy negativas, muy sospechosas, muy de riesgo, está en una situación de riesgo, el colegio impone, o sea, por lo menos trata de imponer a la familia que se tengan consultas psicológicas para abordar esta situación de forma sistémica, ¿no? No es el niño, el desgraciado que se porta mal, sino también los padres que tienen que saber cómo actuar con el niño y los profesores también tener algunos elementos para poder actuar esto. En Japón, por ejemplo, niños hiperactivos tienen una cuestión muy interesante que es un hiperactivo tiene mucha energía y su banco es una bicicleta, como una bicicleta estacionaria. Entonces pasa clases pedaleando. Entonces es un niño que toda su actividad la está canalizando a través de pedalear, pero está en clases ahí activo sin fastidiar. Y todos los chicos entienden esta situación y nadie lo molesta porque todos los profesores, todos los padres ayudan en esta situación. Es un involucramiento de toda la sociedad el que se hace. Entonces, lo que nos falta a nosotros, tal vez como países sudamericanos, latinoamericanos, es esa actitud, digamos, de compromiso comunitario, porque en Europa cada vez está bajando más la delincuencia por este tipo de acciones. No hablo de Estados Unidos porque es un mundo muy diferente, tiene una idiosincrasia muy distinta, tiene una violencia espantosa por otros factores. Hay que hacer otro análisis, no es problema nuestro, pero nuestro problema sudamericano, con nuestros problemas económicos, con nuestras diferencias sociales, tenemos problemas adicionales que se nos juntan y que son también elementos adicionales para la generación de estos factores de riesgo. Y por hoy es impresionante, ya no puedo entender realmente la forma de violencia y cómo se están manifestando los actos de violencia en nuestro país, con asesinatos a niños por vengarse de la madre. O sea, no estoy entendiendo. Son cosas que ya sobrepasan todo lo que vengo estudiando hace años y todo es un fenómeno que está unido a la comunidad y deberían ser políticas de Estado que hagan investigaciones a profundidad para tomar medidas. Pero entre medio, los que yo les he dicho, de tener un psicólogo de cabecera, pienso que es la que más tenemos a mano. Psicólogos hay en todo nuestro medio y es a lo que estaríamos obligados humanamente a recurrir. Muchísimas gracias, doctora. Gracias y a través de usted un saludo afectuoso también a todos los hermanos paseños. Ya nos acompañó desde La Paz. Me acompaña para que cerremos. Estamos terminando esta primera media jornada de este día 19, viernes 19. Agradecer a quienes también estuvieron con nosotros desde primeras horas de la mañana. Estuvo con nosotros el doctor Miguel Ángel Áñez haciendo su ponencia. Nos acompañó el doctor Joao Alchieri desde Brasil. Nos acompañó el doctor
Juan Antonio Seclén desde el Perú, que enviamos también saludos, al igual que de Brasil. La doctora Sonia del Pilar Ayala, también desde Colombia, un gran saludo a los hermanos colombianos. Y ahora con la doctora Guiomar. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. A las 3 de la tarde, hoy continuamos con el evento y ya será para terminar con la clausura. Excelente nivel, doctora, por favor, sus últimas palabras y con esto cerramos. Invítenos para que a las 3 de la tarde continuemos con el Congreso. El agradecimiento es mío a ustedes por darme la oportunidad de participar en este evento tan lindo, tan organizado, tan serio, como ustedes desde lo que son la institución Acadepec. Y bueno, invitados a continuar con las últimas conferencias de este evento y a motivarlos a ustedes como Acadepec y a todos los colegas que hemos estado participando a no perder la ilusión que podemos vivir en un mundo mejor nosotros y obviamente nuestros hijos y nuestros nietos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta la tarde, 3 de la tarde.